El Plan Nacional de Desarrollo obviamente es una obligación constitucional conformarlo y siempre va a partir de lo que es el plan de gobierno, en este caso el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso, y en función de eso hay un proceso de construcción ciudadana de aportes que transforman ese plan de gobierno en este Plan Nacional de Desarrollo. Originalmente, este plan de desarrollo, como el que se empezó a socializar, tenía tres ejes, que era el económico, social e institucional. Se encontraban transversalizados varios otros temas, pero hubieron dos cosas principalmente que la ciudadanía pidió de que sean explícitos en este plan, y eran los temas ambientales y los temas de seguridad. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo finalmente cuenta con 5 ejes, ¿no? Económico, social e institucional, de transición ecológica y de seguridad. Ahora, si hablamos de este plan, del universo de este plan, hablamos de 130 metas. Metas que es importante que la ciudadanía conozca, que son metas medibles, no son simplemente enunciativas de estaremos mejor, disminuirá esto, sino cuantificadas año a año. Y eso es algo que la ciudadanía lo puede revisar en la página web de la Secretaría Nacional de Planificación. Así, de estas 130 metas, el 40% de ellas son metas sociales. Entonces, así hayan estos 5 ejes, es un plan eminentemente social, ¿no? Este plan lo que busca justamente es la creación de oportunidades. Una de las grandes metas es la creación de 2 millones de empleos y, por supuesto, este motor se lo busca es desde el lado privado. Es decir, por supuesto, el sector público tiene una inversión, tiene un accionar, una complementariedad, pero principalmente esas tienen que ser fuentes de trabajo estables, fuentes productivas, ¿no? Que permitan justamente mejorar la situación de todas las personas. Ahora, ¿cómo lograrlo? Esto parte también de lo que es la inversión privada, ¿no? Se esperan lograr concretar hasta el año 2025 30.000 millones de inversión. Ahora, estas inversiones, cuando son grandes, usted sabe, no son inversiones inmediatas. No es que 30.000 millones y en el 2022 están invertidos los 30.000 millones, sino que a veces son de 5 años, 7 años, 10 años, dependiendo de la naturaleza de la inversión. Pero no, se espera que al menos 23.000 millones sean devengados hasta el año 2025. Esto es algo muy importante porque no solamente se está pensando en este periodo de gobierno, sino que se está dejando algo muy bueno para los gobiernos que vienen, ¿no? Porque ya van a tener aproximadamente 7.000 millones de inversión que va a seguir ejecutándose independientemente de quién sea la persona que venga más adelante en el siguiente gobierno. Entonces, es siempre pensando hacia el futuro. Ahora, ¿esto qué se espera llegar al año 2025 con esto? Un crecimiento económico del 5%, dejar a la economía creciendo al 5% para el año 2025, ¿no? Y a pesar de eso vemos números muy favorables para este año, ¿no? Lo decía el gerente del Banco Central, ¿no? Que en este momento ya se ha hecho una revisión al alza del crecimiento económico del país al 3%, y si las tendencias se mantienen, ¿no? Ese es el escenario conservador, 3%, si las tendencias se mantienen y se repite un crecimiento como el del trimestre anterior, se podría llegar incluso al 3.5%, lo que son grandes noticias para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esta reactivación económica, asimismo, es la que permite, ¿no?, que el gobierno pues tenga mayores recursos para poder hacer esta inversión social en la que se centra este plan de desarrollo y lograr justamente esa disminución de la pobreza, sobre todo lo que es pobreza extrema y sobre todo en las áreas rurales, que siempre son las más afectadas y las que son menos tomadas en cuenta. Entonces, este gobierno está enfocándose justamente en esos sectores para que esa inversión productiva y los réditos de esa inversión productiva se puedan ver en el campo, principalmente. Eso es lo que se está buscando. Por supuesto, ahora, tenemos que hacer esta reactivación económica, pero no solamente centrarnos en las cosas tradicionales y que hemos visto cómo han ido destruyendo el planeta a lo largo de todos estos años. Esto no es algo reciente, ni de un gobierno, ni de dos, sino es una tendencia de la humanidad. Pero tenemos que ir transicionando hacia una nueva economía. Así que estas inversiones lo que buscan es, aprovechando nuestras potencialidades actuales, hacer esa transformación, iniciar esa transformación. Este es un proceso largo. Existen compromisos, por supuesto, como los que ha mencionado el señor presidente en la COP26, que se desarrolló días atrás, ¿no? Pero estamos buscando y orientarnos a eso. El tema de la Reserva Marina de Galápagos es algo pues fenomenal, es en camino adecuado. Y alrededor de eso generar turismo, asimismo de que sea sostenible con el ambiente, inversión productiva que sea amigable con el ambiente y de que busque la optimización del uso de recursos. Por supuesto, tenemos que partir de un escenario que es el que tenemos y por eso, asimismo, una de las metas es la duplicación de la producción petrolera. Economista, No es... Sí, dígame. sí, bueno, estamos escuchando sin duda lo que usted está manifestando acerca de esta ley
del plan de creación de oportunidades que impulsa el gobierno nacional. Pero también hay que resaltar que esta de la misma que estamos entablando conversación ha sido también criticada por la Asamblea porque algunos de estos ítems que se encuentran dentro de este proyecto no ha satisfacido las expectativas inclusive de algunos asambleístas. Pero ¿qué postura tiene el gobierno con respecto a aquello? Sí, ok, aquí tenemos que hacer un puente, ¿no? En mi explicación esto es el plan, ¿no? El plan es algo ya aprobado, no es algo que aprueba la Asamblea Nacional, la toma conocimiento y ya obviamente se puso en conocimiento de la Asamblea este documento, pero por supuesto para lograr esto, para tener un plan de creación de oportunidades se necesita una ley de creación de oportunidades, ¿no? Que lo complemente y allane el camino para poder avanzar, ¿no? Eso fue lo que el señor presidente pues presentó en su momento y con los problemas conocidos pues fue devuelto, ¿no? Y el señor presidente obviamente buscando siempre un camino de solución, no un camino de confrontación, lo que dijo, está bien, lo vamos a partir en 3 partes y aquí es donde viene este primer proyecto que ha ingresado a la Asamblea. Correcto, ahora, correcto. Hay que ser claros, ¿no? Ningún proyecto de ley es perfecto, ¿sí? Siempre puede recoger una serie de elementos y una visión, una orientación, pero es justamente ese espacio en la Asamblea, ¿no? En donde debe discutirse. Claro. ¿No? Si hay elementos que la ciudadanía cree que pueden ser mejorados, ¿no? Que los asambleístas creen que deben ser mejorados o deben ser modificados, ahí está el espacio para discusión y realmente en esta ocasión se ha visto ese espíritu más alto de colaboración por parte de la Asamblea para realmente discutirlo. Y eso es lo que debe pasar. Entonces, creo que justamente el espacio necesario, el espacio que se necesita, ¿no? Esas críticas no deben enfocarse en la presentación, sino que deben justamente añadir a la discusión. Ahora, por supuesto, esta ley busca cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, si una ley de esta naturaleza al final del día lo que hace es incrementar el déficit fiscal, ¿no? De bajar las recaudaciones del gobierno, no hemos logrado absolutamente nada. Lo que se trata es justamente apelando a impuestos progresivos, ¿no? Apelando a aquellos que pueden hacer un mayor esfuerzo, lograr salir de la situación de déficit fiscal y de todas las consecuencias que trajo la pandemia, ¿no? Pero creo que es una cuestión normal. ¿Cómo recaudar estos impuestos? ¿Mediante qué? Porque hay afectación en el bolsillo del ciudadano común, el que trabaja, el que vive tal vez de un diario, y subir impuestos, ¿a qué? ¿O a qué nos referimos con aumentar el tema de recaudación a nivel del país? Economista. Sí, creo que es algo sumamente válido lo que indica, es decir, no es el ciudadano común el que está pagando. ¿Quién va a pagar entonces? Porque alguien va a tener que pagar. Estamos hablando justamente que no existe afectación para ingresos menores a $2.000. Y solamente como una referencia, y realmente es la realidad nacional, ¿no? No es que se está de ninguna manera diciendo que es una situación deseable o que es algo bueno, pero hay que tomar en consideración que el ingreso mediano de un trabajador en el país es de $345. Es menos que el salario mínimo. O sea, si cogemos a la gente y le ordenamos de menor a mayor en sus ingresos, las estadísticas lo dicen, no es algo que lo dice el gobierno o que lo desea el gobierno, es 345. No, porque no todo es trabajo formal, hay trabajo informal ahí, hay emprendimientos propios y todo lo demás. Entonces, cuando vamos a ver hablando del menos del 3.5% de la población, ¿no? Son la gente que gana más allá de $2.000. Y si pensamos en ese rango entre 2.000 y 3.000, estamos hablando de menos de un punto porcentual. Entonces, el gran peso de esta reforma cae en menos del 3% de la población. Esos son los que están contribuyendo. Insisto, esto no es un tema de pobres, ricos, no de que el uno tiene que dar más, está mal de que tenga su riqueza. La riqueza es bienvenida. No, la generación de empleo es bienvenida, que nos vaya bien a todos es bienvenido, pero realmente se concentra este aporte realmente en quienes más lo pueden hacer, comprendiendo justamente la situación del país. Economista, por ejemplo, funcionarios de alto rango a nivel gobierno, por ejemplo, póngase usted como ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con que usted gana más de $2.000, evidentemente, por ser subsecretario? ¿Usted está de acuerdo con que parte de su salario que usted se lo gana, pues sea aporte para el crecimiento del gobierno, o en este caso mejore la recaudación, al igual que usted da de muchos otros funcionarios? Y si nos referimos a ese 3%, obviamente gran cantidad de aquello pertenece tanto al público como al privado. Así es.
A ver, creo de que como esencia a nadie le gusta recibir un salario y tener que dividir ese salario hacia los demás, pero vivimos en sociedad. Si yo no quiero eso, puedo vivir en una isla y por supuesto no tengo que compartir nada con nadie. Vivimos en sociedad, existe desigualdad, existen necesidades, existe obra pública que financiar. Esas son justamente las consecuencias de vivir en sociedad. Arrimar el hombro, entonces. Claro, entonces, no es un tema a que a mí me guste o me disguste, si es que a mí me va a tener un impacto, por supuesto, obviamente va a tener un impacto en mis finanzas personales, pero obviamente son las consecuencias de vivir en sociedad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es realmente lograr cerrar las brechas. Por supuesto, si hay una reforma tributaria, usted me dice que yo voy a tener que aportar más, ¿no? Pero que al final del día el déficit no va a ser del 2, sino del 5 o del 10, le digo no. No. ¿Cómo puedo apoyar yo una cuestión de esa naturaleza si tú no me estás solucionando el problema? Simplemente me estás sangrando para empeorar las cosas. Aquí lo que se busca es solucionar. No, justamente se ha presentado una proforma con una disminución del déficit importante y eso de que no es posible legalmente considerar todavía los impactos que tendrían la aprobación de esta ley que se ha presentado, lo cual haría que en realidad el déficit real es mucho menor y son esfuerzos sumamente importantes que se lo están haciendo sin tener una afectación sobre la población. Son optimizaciones que se hacen dentro del sector público buscando realmente enfocarse en lo realmente importante y tratando de traer al sector privado o traer esa inversión para que realmente complemente y se logre esa infraestructura pública que se necesita. Entonces creo que ese es el camino correcto, ese es el escenario bajo el cual uno dice bueno, tengo que contribuir, no estamos haciendo las cosas bien. Mi estimado economista Daniel Lemus nos está contando el plan del gobierno sobre el proyecto de creación de oportunidades que impulsa el gobierno nacional a la cabeza del señor presidente Guillermo Lasso. Sobre este tema, lo escuché mencionar mucho el tema petrolero, ¿no? Solamente se están enfocando en el tema petrolero para esta reactivación, o también hay otros parámetros, por ejemplo, el agro, también creo que es algo, la pesca acá en nuestra provincia, como es Santa Elena. Creo que también serían temas de intereses para ver en qué beneficia o en qué, en este caso, se verá de cierta forma beneficiado o afectado estos dos sectores que también forman parte de la economía nacional. Sí, a ver, de ninguna manera el centro del plan se encuentra en el petróleo, ¿no? Eso hay que ser claros. Aquí lo que se busca justamente es transicionar a una economía circular. Los recursos que tenemos actualmente, los recursos sobre los cuales aún existe demanda y cuya demanda irá cayendo en el tiempo, son los que deben ser aprovechados en este momento para poder financiar esos cambios, ser parte del financiamiento de esos cambios, porque estamos hablando que es un plan que apuesta mucho a la inversión privada, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber una complementariedad pública y es en ese sentido de que se buscan esas metas de incremento de la recaudación petrolera, ¿no? ¿De qué nos sirve tener ese petróleo en este momento de campos ya existentes, ¿no?, bajo tierra, si sabemos que en unos 15 años, 20 años no va a tener un valor? ¿No? Porque usted lo ve, le ven las noticias, los países europeos, Estados Unidos, cada vez están apostando a nuevas formas de energía, ¿no? El tema de automóviles y ese tipo de cosas, realmente cambiando la fuente de uso de energía. Entonces, petróleo, por eso es que la demanda, hemos visto lo que ha pasado en los últimos años con el tema petrolero. Entonces, hay que aprovecharlo en este momento. Pero la apuesta obviamente está en otras cosas. Estamos hablando de esta inversión privada, ¿no? Estamos hablando en el tema del agro, realmente incrementar productividad agrícola, ¿no? Abrir mercados, ¿no? Nos dicen más mundo Ecuador y más Ecuador en el mundo, que lo dice el presidente siempre, ¿no? Esa es la apuesta, es comercio, vender nuestros productos, sacarlos, poder recibir las ventajas del comercio también aquí en el país y de esa manera desarrollarnos, no simplemente vivir de los recursos naturales. Por supuesto, hay que aprovecharlos, ¿no? De la manera sostenible, de una manera de que realmente genere réditos en las áreas aledañas, ¿no? Pero aprovecharlos en beneficio del país, pero hacer la gran apuesta, ¿no?, por el sector privado. Y en esto lo que es importante, ¿no?, es el tema de seguridad jurídica. Claro. ¿Sí? Necesitamos reglas claras, temas simplificados que realmente permitan que esta inversión venga. Yo le pongo un ejemplo en el tema de las alianzas público-privadas, que es algo que se está fortaleciendo. Se va a crear esta Secretaría de Alianzas Público-Privadas, muy importante. Sin embargo, veamos, la ley de alianzas público-privadas no es una ley nueva. ¿Sí? No es de que la idea como tal ha salido en este momento. Pero, ¿sabe cuántas alianzas público-privadas se hicieron con esa ley en todo este tiempo? 3. ¿Cuáles? Solamente 3.
Bueno, eran de puertos, dos de puertos y uno de una carretera que era hasta Huaquillas. Esas son las alianzas públicas que se hicieron. Un puerto es el puerto de Pozora. ¿De Allá. acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje le deja a usted si solamente tiene 3 inversiones que han sido hechas con esa ley? De que algo está mal, ¿no? Esa ley tenía que realmente hacer una gran imán de inversiones y no lo ha sido. Entonces, se está buscando cambiar eso, se está buscando realmente que esa sea la gran avenida para poder traer inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Y por qué no funcionaba? Porque las trabas eran muchas, los procesos para lograr ese tipo de aprobaciones eran demasiado largos. No existía esa seguridad jurídica de que realmente una inversión a 50 años iba a tener las garantías necesarias para el país, y en ese sentido se lo ha tomado. Y hablando de Santa Elena, el tema de la vacunación, que el presidente lo cumplió con su palabra de poder vacunar a la población en los 100 días, ¿no? Ha permitido justamente esa reactivación. Vemos este exitoso feriado que hubo, las cifras que dio el Ministerio de Turismo, de más de 70 millones de gasto en turismo. Y realmente existen zonas que viven del turismo, como son importantes zonas de Santa Elena. Así que realmente nosotros muy contentos, porque en este feriado, pues Santa Elena ha podido realmente demostrar que sigue en capacidad de poder de tener toda esa oferta turística, ¿no? Y que realmente la gente aprecia esas zonas. Correcto, mi estimado economista, son las 9 de la mañana con 56 minutos, 9 de la mañana con 56 minutos. Estamos dialogando con el economista Daniel Lemus, subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación, quien hoy nos ha venido a dar luces acerca del proyecto Creación de Oportunidades que impulsa el gobierno. Mi estimado economista, en estos temas que de pronto estaría en el tiempo de aprobación, bueno, ¿cuántos días tenemos del gobierno? Empezando por ahí, y más o menos, ¿en qué tiempo se proyecta que este conjunto de ideas de creación de oportunidades ya puede estar establecido en nuestro país? ¿O netamente quedaría para ya luego de 3 años o tal vez en los últimos días de gobierno, el tiempo de ejecución del mismo? Claro, bueno, insisto que hay que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo, que eso es algo que es una guía, ¿no? La bandera hacia dónde se dirige el gobierno, y eso tiene metas anuales, ¿no? Que pueden ser revisadas, como le decía, en la página web de la Secretaría. Entonces, realmente la ciudadanía puede ver cómo se van formando esas brechas, si se va cubriendo la expectativa por encima o por debajo, y tomar los correctivos necesarios, que puedan existir los aportes de todos los sectores. Entonces, eso es una cosa, y eso está en marcha. Por ejemplo, ya se envió la proforma presupuestaria 2022. Dentro de la proforma presupuestaria, en el ámbito de competencias de la Secretaría Nacional de Planificación, se ha enviado el Plan Anual de Inversiones, y el Plan Anual de Inversiones es un plan completamente alineado a ese Plan Nacional de Desarrollo y que busca justamente su contribución a ese plan. Por supuesto, no solamente el Plan Anual de Inversiones es el que permite de que se cumpla el plan, sino que eso también viene de la gestión de los ministerios. Así de que ese presupuesto en gasto corriente, asimismo, se encuentra dirigido a esas cosas. Todas las acciones que estamos viendo y que se están dando buenas noticias en redes respecto a esa acción institucional, en los temas del Ministerio de Turismo, en los temas del Ministerio de Telecomunicaciones, en los temas ambientales, ¿no? En los temas justamente de finanzas públicas que se reflejan a través del presupuesto, son contribuciones que se están haciendo y están alineadas con ese plan. Cuando hablamos de la ley, cuando estamos hablando de la ley, bueno, sabemos, hay 30 días para que la Asamblea se pronuncie. Entonces, eso tenemos que esperar a que pasen estos 30 días y ver cuál es el resultado de eso. Esperamos realmente que sea un resultado positivo alrededor de las diferentes bancadas que han manifestado pues un apoyo a este plan, y también han presentado, por supuesto, sus observaciones, que, como digo, en democracia es natural y es necesario pues que sea discutido en ese ámbito. Muy bien, en el tema de la política pública de nuestro país, en este caso se está manejando con la misma idea. ¿Qué otros proyectos o qué otros ideas tendría para que se pueda dar? Porque recordemos algo, estamos en tiempos de reactivación económica, como usted lo ha manifestado. Santa Elena se movió muchísimo, pero hay otras provincias que lamentablemente no han corrido con la misma suerte. Todo esto debido a las recientes movilizaciones, paralizaciones por algunos movimientos indígenas. ¿Cuál es la postura en este caso de usted, señor subsecretario, acerca de estos temas cuando se habla de creación de oportunidades, pero lamentablemente algunos temas centrados y controversiales, como el tema del alza de los combustibles,
no están dejando de que esto prolifere con la rapidez o con la visión que tiene el gobierno nacional. Sí, yo creo de que el gobierno nacional está yendo en la dirección correcta. Por supuesto, en el camino siempre pueden surgir obstáculos, pero ¿cuál es la postura de gobierno, no? Lo que se ha manifestado, Ecuador necesita paz, necesita vivir en paz. Todo puede ser discutido, siempre el diálogo está abierto, ¿no? Pero tiene que ser de una manera pacífica. ¿Quiénes son los perjudicados de este tipo de movilizaciones, de cerrar carreteras? Es las mismas personas, son las mismas comunidades, ¿no? En donde suceden estas cosas las que se perjudican en ese momento, ¿no? Y eso no es, creo que el gobierno lo ha manifestado un montón de veces, se lo ha visto en los hechos, más allá de en las palabras, que está dispuesto a dialogar, ¿no? Y ha hecho concesiones, ¿no? Que tal vez se pensaban imposibles en algún momento, pero dicen, no, aquí lo que estamos tratando es de que todos nos beneficiemos, no se trata de tener posturas ideológicas extremas ni ninguna cosa, y de ahí no me muevo y solamente lo que yo digo. Se está mostrando ese camino, pero siempre tiene que haber de otro lado también ese mismo tipo de participación. Un diálogo es para buscar acuerdos, no es para simplemente decir lo que yo dije, eso se da y sobre eso conversamos, ¿no? Entonces, eso no puede suceder. Y creo que la ciudadanía se está dando cuenta de aquello, que en los momentos de paz que estamos viviendo tranquilamente son los momentos en los que más sucede esa reactivación económica. Y todos los esfuerzos del gobierno nacional por recuperar completamente la seguridad ciudadana, problemas que vienen de muchos años atrás, que están relacionados con el narcotráfico y que tienen que ser combatidos. Muy bien, por acá estamos leyendo en el ítem número 10 del tema que estamos dialogando, es reducir las muertes violentas en 6 por cada millón de habitantes para el 2025. Eso también está contemplado dentro de la planificación que se tiene, mi estimado economista. Por supuesto, eso se encuentra dentro del plan de creación de oportunidades. Y aquí, si uno ve las series históricas, se da cuenta realmente el compromiso que está asumiendo el gobierno al respecto de ese tipo de metas, ¿no? De ninguna manera han sido ocultadas. Lo más fácil sería decir, ¿sabes qué? Es una meta complicada, no la pongas en el plan. Dicen, no, estas son las cosas que el país necesita y por lo tanto esas metas tienen que ser reflejadas en el plan. Sí, y aquí no solamente se trata de disminuir, lo que uno puede decir es muy poco. Cualquier muerte es una tragedia, por supuesto, ¿no? El ideal sería llegar a cero, de ninguna manera se está planificando que alguien muera, de ninguna forma, ¿no? Pero existe una tendencia al alza terrible desde el año 2014-2015, ¿no? Que se está tratando de frenar en primer lugar para poder llegar a esa meta. Entonces, existen grandes esfuerzos, presupuesto asignado para el sector seguridad, ¿no? Para justamente lograr este cambio en lo que tiene que ver en materia de seguridad. Sin duda los esfuerzos que realiza el gobierno nacional, acá con el gobernador de la provincia, Fulton Anchundia, representante del presidente, creo que se está tomando también correctivos y tratar pues, que de cierta forma la ciudadanía se sienta segura respecto al tema de seguridad que sin duda pues ha generado mucho caos, me atrevo a decir, a nivel nacional, no solamente acá en nuestra provincia, sobre todo en Guayas, en Manabí, Manta, Esmeraldas. Bueno, es una situación bastante compleja. Sin embargo, topando otros temas, mi estimado economista, también incrementar en un 30% la clase media en el país es una meta bastante compleja, me atrevo a decir, ¿no? Y difícil de pronto creer, inclusive por el tema de la economía. Todos estamos afectados económicamente, pero dentro de este mismo plan pues está contemplado este ítem de incrementar en un 30% la clase media en el país. ¿Cómo lograrlo, economista? Pero justamente es lo que hemos hablado. Aquí estamos hablando de generación de empleo productivo. Estamos hablando de 2 millones de empleos, ¿no? Estos cálculos se basan, digamos, con estos 2 millones que se han creado, porque son empleos de calidad, no es cualquier clase de empleo que se está buscando. Se está hablando de inversión que llegue, inversión productiva, se está hablando de crecimiento económico, ¿no? Se está hablando justamente de aprovechar los recursos que tenemos, de incrementar productividad en el campo, de reducción de pobreza rural, tanto urbana y rural, principalmente rural. Entonces, bajo esos escenarios, la consecuencia es justamente ese incremento de la clase media. Y es interesante porque obviamente como se lo calculó, ¿no? Decían, cuidado, lo que estás haciendo es incrementando clase media porque el estrato más alto baja, ¿no? Y no porque los bajos, los que se encuentran en un estrato más bajo suben. Entonces es calculada hacia la derecha, es decir, al menos clase media,
¿no? O sea, al menos del punto de corte para contabilizarlos como clase media. Y se utilizó obviamente las definiciones más altas de clase media, porque como le indicaba hace un momento, si usted simplemente coge la parte estadística y encuentra cuál es el ingreso mediano del país, se encuentra con 345, y para nada es una meta deseable alguien que gane 345, ¿no? Tiene que ser al menos, ¿no?, los $400 que se encuentra el salario mínimo vital, que con 1.6 perceptores, pues sí permite la adquisición de la canasta básica familiar. Entonces, consecuencia de esta inversión, consecuencia de estas acciones de gobierno, consecuencia de esta creación de empleos de calidad, es posible esa meta ahí. Ahora, por supuesto es una meta 2025, ¿no? Claro, claro, sí. Se ha dicho que es 2022, eso sería una mentira tremenda, ¿no? Se necesita esta reactivación económica y de esa manera ir sumando los números. Así es. El tema conectividad, el 78% de alcance de Internet de todo el país es algo que también está contemplado. Así es, existen zonas, digamos, muertas, es decir, que no tienen ninguna clase de conectividad, y creo de que la ministra Baino ha salido en estos últimos tiempos en las noticias y se está viendo realmente los avances, creo yo, anticipados a los que se habían propuesto inicialmente en el plan. Existe una forma agresiva en el cumplimiento de estas metas y la ministra está haciendo un excelente trabajo y está viendo los resultados, ¿no? Sobre todo en esas zonas alejadas, ¿no? Porque Así la idea acá no en es Santa Elena hay varias. Acá en Santa Elena hay varias. Todas esas zonas tienen que ser cubiertas, justamente es a lo que se está llegando, ¿no? Por supuesto, hay que ir tomando camino, acciones e ir llegando a esto de aquí. No se trata de incrementar conectividad en zonas urbanas, también es importante, no estoy diciendo que deba ser descuidado, pero justamente es llegar a esas áreas alejadas y es algo que se está logrando. No hay proyectos específicos para hacerlos y que siguen Correcto. En marcha el próximo año. Así que eso es algo que lo veo muy, muy factible, muy posible y muy positivo justamente para el desarrollo de todas las comunidades. Son las 10 de la mañana con 7 minutos, mi estimado economista. En su parte final asumo que también hay planes para nuestra provincia, para acá Santa Elena, y creo que a todo lo que corresponde a la coordinación zonal 5, si hablo por todos respecto a estos planes que tiene el gobierno en busca de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Por supuesto. Ahora aquí en esta parte pues, viene lo que es la planificación institucional y la planificación sectorial, ¿no?, de cada uno de los ministerios y secretarías del ramo, que justamente tienen que buscar aterrizar del Plan Nacional de Desarrollo, que son las grandes metas nacionales, ¿no?, poderlas a bajar hacia el nivel de territorio y dentro de sus ámbitos de competencia. Entonces, creo que un tema, por ejemplo, súper fundamental en Santa Elena, que es turismo, que es de los más importantes, pues obviamente las acciones del Ministerio de Turismo están beneficiando a Santa Elena, ¿no? En temas agrícolas también, pues hay un gran desarrollo agrícola actualmente en Santa Elena y son cuestiones que se están motivando. Pues en eso sí, y creo que es un tema más para conversarlo más a fondo y súper interesante, con cada uno de los ministerios que tienen una acción dentro de Santa Elena, dentro de lo que es la zona 5, para poder ver cómo se van complementando esas acciones y además, por supuesto, la parte de GATS. No hay que olvidarse de que todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo y de esa manera poder complementar y sumar esfuerzos. Entonces también hay un trabajo al interior de los gobiernos locales para poder lograr esta reactivación y poder cumplir estas metas. Esto es algo que no se lo logra solo, sino de que todos juntos tenemos que caminar hacia ese norte en beneficio de la ciudadanía. 10 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos al economista Daniel Lemus, subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación, por brindarnos la oportunidad de dialogar y conocer cómo está trabajando el gobierno, mi estimado economista, desde acá, desde Santa Elena, desde la zona 5. Le deseamos éxitos y que el plan de gobierno pueda darse y ejecutarse en beneficio de nosotros, los ecuatorianos, los peninsulares y de todos quienes conformamos este hermoso país. Su parte final. Sí, muchas gracias y siempre a las órdenes para poder conversar más adelante. Es importante decir que la Secretaría hace evaluaciones al plan de manera anual, pero asimismo hay un seguimiento dentro de proyectos de inversión de manera trimestral y de manera semestral. Así de que podemos seguir conversando para ir viendo realmente cuáles son los avances y cómo las cosas se están dando en el país. Muy bien, muchas gracias. 10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la pausa comercial. Retornamos enseguida con más noticias, más información. Volvemos.